eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado. Dios le bendiga, hermanos. ¿Cómo están? El hermano José Martínez aquí con ustedes para compartir una pequeña porción de la palabra y un pequeño consejo de la palabra del Señor, esperando que todos se encuentren bien ahí en sus hogares o donde quiera que nos estén viendo. En el libro de los Salmos, capítulo 24, dice la palabra de Jehová, dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Qué bueno que usted está con nosotros. Él es el Rey de Gloria. Quiero compartir algo breve con cada uno de ustedes. Nosotros recibimos de Dios todas las cosas. Dios es el dueño de todo. Él ha creado todo. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Nosotros como cristianos creemos en los propósitos de Dios en nuestra vida. Creemos en lo que Dios hace a través de nosotros. Y lo que hacemos es que creemos en la voluntad de Dios, que es la que se establece en nuestras vidas en esta tierra. Creemos que todo lo que existe ha sido formado por Dios. El cielo, la tierra, todo lo que está a nuestro alrededor. Al creer esto y creer que Jesús es nuestro Señor, que Dios es nuestro Padre, también creemos que todo lo que existe está bajo la voluntad de Dios, que nada se mueve si no es la voluntad de Dios. Hablando de todo esto, entonces al creer nosotros todas estas cosas a través de la fe en Jesucristo, nosotros llegamos a comprender una cosa, que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es el dueño de nuestros corazones. Él es el dueño de todo lo que existe y todo lo que se hace tiene un propósito de parte de Dios. Creemos que vivimos en los propósitos de Dios y bajo la voluntad de Dios. De Dios recibimos todo y decimos gracias, Señor. Señor, gracias. Y dijimos gracias, Señor, por la salud. Gracias por la vida. Gracias por el pan de cada día. Gracias cada día, Señor. Gracias, Jehová. Y decimos, Jehová, mi pastor, nada me faltará, porque creemos y confiamos en Él. Hay una porción, hay una frase que aprendí hoy y dice, todo lo que Dios hace es bueno. Y creo que todo el mundo podemos dar gloria a Dios por ello, porque creemos que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Pero también dice este pensamiento, dice, todo lo que Dios permite también es necesario. Y aquí entramos en una porción en la cual dice el libro de Job, daré gracias a Dios solamente por lo bueno y no daré gracias a Dios también por lo malo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros aprendemos a dar gracias a Dios en las cosas buenas, en el momento de bendición, de abundancia. Aprendemos a dar gracias a Dios en los momentos en los cuales nuestra vida todo marcha bien. Pero se nos olvida que si nosotros somos siervos de Dios y que si nosotros somos hijos de Dios y que todo lo que existe está bajo la voluntad de Dios, también tenemos que creer que todo lo que Dios permite está bajo su voluntad, que todo lo que sucede a nuestro alrededor está permitido bajo la autoridad permisiva de Dios también. ¿Por qué? Porque tenemos que creer también que todo esto es necesario, porque está en los planes de Dios. El mundo no se mueve si no fuera por la voluntad de Dios. Nuestra vida no estaría aquí si no fuera por la voluntad y los propósitos de Dios. Lo que vivimos, nuestra vida, decimos nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, si está en las manos de Dios, debemos de saber que para donde Dios mueve sus manos, ahí también nuestra vida se mueve. ¿Qué es lo que está viviendo el mundo el día de hoy? ¿Es la voluntad permisiva de Dios? Claro que sí. Dios ha permitido que todo esto suceda porque Dios en el momento que lo hubiera querido, Él lo hubiera quitado. Pero Él lo ha permitido. ¿Cuál es el propósito? Solamente Dios lo sabe. ¿Es necesario? Solamente Dios lo sabe. Pero una cosa tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que saber que vivimos bajo la verdadera voluntad y la gracia de Dios.
y aprender a adorar y glorificar a Dios en todas las cosas. Muchas ocasiones decimos, Dios es mi Señor y Dios es mi Rey. Pero, ¿qué tanto de nuestra vida es Dios dueño y Señor? ¿Qué tanto de nosotros Dios tiene? ¿Qué tanto de nosotros tiene en el momento de la prueba, en el momento de la tribulación? ¿Es Dios el dueño de nuestra vida? En el momento de la necesidad, ¿es Dios el dueño de nuestra vida? ¿Creemos en la voluntad permisiva de Dios? ¿Creemos que lo que está sucediendo en nuestra vida, Dios lo ha permitido y es necesario que suceda? Pero cuando pasamos por esos momentos, llegamos a pensar, Dios, te olvidaste de mí. Muchas veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado y pensamos que Dios solamente está en control de nuestra vida en los momentos buenos. No, Dios también está en nuestra vida en los momentos malos. Dios también está en control de nuestra vida en los momentos de tribulación, en los momentos de necesidad, en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad. Dios también es con nosotros. Nos llegan las dudas del día de mañana. Nos llegan las dudas muchas ocasiones cuando creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y no aprendemos a ser felices este día. ¿Por qué? Porque estamos pensando todavía en el día de mañana y el día de mañana vemos las situaciones que nos cambian y decimos, Señor, mañana, y nos afligimos antes de tiempo. No te preocupes, Dios está en control. Dios está en control. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios permite es necesario. Las preocupaciones de la mañana, déjalas para mañana. Deja que cada día tenga su propio afán. Confía en Dios. Dios es el que hace, Dios es el que permite, Dios es el que hace su santa voluntad. Nuestras vidas son completas de Dios o no son completas de Dios. Si son completas de Dios, en la bendición gózate, pero también en la batalla alaba y fortalécete en el Dios poderoso. Fortalécete en la presencia de Dios. Fortalécete en el Dios en el cual está escondida tu vida. Nunca se me olvida un canto de Oscar Medina. Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura. Mi vida en Dios, confía en Él. Confía en Dios. ¿Qué pasa? Por lo tanto, todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida es necesario para que Él cumpla sus propósitos en nosotros, como también lo va a cumplir en este mundo. Dios no solamente tiene propósitos para ti y para mí. Dios tiene propósitos para todo el mundo en general. Y dentro de ese mundo en el cual Dios tiene un propósito, también entramos tú y yo, en el cual también tenemos que vivir esas etapas de la vida. Pero gozoso el cristiano que en medio de estas etapas aprende a gozarse y a alabar el nombre del Señor y a confiar en que Dios es el que lo fortalece. Fuimos escogidos para sus propósitos, según lo que dice el libro de Efesios capítulo 1. Fuimos escogidos para Él, fuimos escogidos para la gloria, para llevar la voluntad de Él en este mundo. Somos la voluntad de Dios en este mundo. Le llamamos Señor de nuestras vidas, le llamamos Dios de nuestra vida. Por lo tanto, quiere decir, al decirle Señor, Él tiene el control y Él es el que lleva el timón de nuestras vidas. Fuimos escogidos para su propósito. Si Él es el Señor, nos humillamos delante de su voluntad y delante de sus propósitos. Si Él es el Señor y le conocemos como Padre, sabemos que su amor y su mano nunca nos abandonará y siempre estará con nosotros. Si lo conocemos como Señor y Dios, sabemos que Él tiene el control de nuestra vida. Recibimos de Dios solo lo bueno. ¿Qué es? Que esto que está sucediendo hoy en día, ¿qué es? ¿Qué está pasando? Nos hacemos tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué se ha provocado en el ambiente espiritual con todo lo que está sucediendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nosotros como iglesia? Dios sabe lo que hace. ¿Sabemos nosotros quién es nuestro Dios? Job no entendió lo que le estaba pasando hasta el final. Hasta que Job pasó todas las pruebas. Hasta que Job fue dejado en la miseria. Hasta que Job fue dejado en la ruina. Que tenías enfermedades, tenías llagas, tenías sarna, Job. Hasta entonces, al último de la historia, vemos que Job dice, Dios de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios tenía un propósito y permitió que todas aquellas cosas pasaran en aquel hombre, la cual dice la Biblia que Dios se alegraba de él, e incluso delante del mismo Satanás. Dice que Dios
se alegraba y le decía, mi siervo Job, mi siervo fiel. Óyeme, a él también le pasó todas estas cosas y Job aprendió a mantener la boca callada hasta que hubo un momento de desesperación. Pero en esos momentos de desesperación Dios también estaba ahí. Tanto que cuando Job empezó a hablar lo que no debía, Dios entró en la escena y se dio a conocer como el Dios verdadero. Entonces Job pudo decir, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Había un propósito a través de todo lo que estaba sucediendo en la vida de Job. A través de todo lo que Dios permitió que se le fueran quitados los hijos. Permitió que se le fuera quitado el oro, permitió que se le fuera quitado toda la ganancia que él tenía, permitió que perdiera todo, incluso la misma salud. Pero todo tenía un propósito. Dios permitió todo porque le era necesario a Job pasar por todo aquello para que su fe fuera probada, para que en realidad al final de la historia Job conociera a Dios de una manera personal. Job solamente lo había escuchado de oídas, quizás por una costumbre, pero no había tenido un encuentro real con Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día a través de todo lo que sucede? Muchas personas están teniendo un encuentro real con Dios. Están teniendo un reencuentro real con la presencia de Dios. Están entregando sus almas, están entregando su vida. Y la vida de muchos cristianos se está fortaleciendo. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite es necesario. ¿Por qué le es necesario? Porque Dios tiene propósitos y planes para esta humanidad. Nunca vamos a entender con anticipación el proceso que nos toca vivir. Si supiéramos con anticipación qué es lo que va a pasar en el proceso, hoy estaríamos alegres. Job no sabía lo que iba a pasar en su proceso, pero lo logró entender cuando salió del proceso en el cual Dios lo había puesto. En el proceso en el cual Dios le permitió vivir. Dios te está permitiendo vivir un proceso en este día. Pero lo vas a entender y la iglesia lo entenderá, el mundo lo entenderá. Al final, cuando todo haya pasado, entenderemos qué es lo que Dios quería hacer. Lo que falta, Dios lo hará. Y lo que tenemos que quitar, Dios lo quitará. Dejemos en las manos de Dios todas las cosas. Confiemos en Él. Cuando Él crea hacerlo, Él lo hará a su tiempo. Déjame terminar con esta anécdota. Se cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, se cuenta que los aviones de Hitler iban a bombardear Italia. Y cuando los aviones de Hitler iban a bombardear Italia, había un hermano que tenía una granja muy grande. Tenía muchos terrenos. Dice que aquel hombre dice que corrió a la iglesia y dice que le dijo al pastor, pastor, ore por mí. Le dice, porque no quiero que ninguna bomba del bombardeo que va a venir vaya a caer sobre mi terreno, vaya a caer sobre la granja, porque lo va a destruir. Yo quiero que ore por protección. Dice que el pastor se puso a orar con él y empezó a decir, Señor, yo te pido que cuides la granja de mi hermano, que no le caiga ni una bomba, que no haya ningún desastre ahí en la granja de él. Y oraron y fueron a la casa confiados de que Dios le iba a cuidar la granja. Oraron con fe. Pero dice que cuando llegó el día del bombardeo, dice que no solamente le cayó una bomba, le cayeron dos bombas en el mismo lugar a la granja, en el centro de la granja, no a la casa, pero en el terreno de la granja. Dice que hizo un cráter inmenso aquella bomba, grandísimo. Dice que aquel hermano, cuando fue a ver, vio aquel gran inmenso cráter. Dice que se fue donde el pastor y le dijo, pastor, ¿qué no oramos a Dios para que no sucediera esto? Digo, sí, entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Y dice que el hermano le dijo el pastor, no sé. Pero dice que de aquel cráter que cayó en aquel lugar y de la bomba que hizo aquel hoyo, dice que rompió una vena de agua que había en aquel terreno. Aquella vena de agua empezó a brotar agua limpia, agua abundante, que transformando aquel cráter de aquella bomba en aquella tierra, dice que lo transformó en un lago. Cuando dice que aquí empezó a brotar agua y agua. El próximo tiempo, después que pasó todo aquello, se dice que hubieron 2 años de sequía en aquel lugar. Pero dice que la fuente de aquella granja nunca se secó. Nunca se secó. Todo el tiempo tuvo agua, porque aquellas bombas que aquel hombre no quería que cayeran sobre su granja, rompieron una vena, dándole agua suficiente para su casa, para su ganado, para todo lo que él tenía. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios permite
es necesario. Deja todo en las manos de Dios y deja que Dios tome el control de tu vida. Dios te bendiga. Cuídate. Que la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Eres increíble.